¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Y sean cordialmente bienvenidos, una vez más, tengo que decirlo, a este episodio tan especial que suele realizarse por aquí, por estas fechas, por el mes de octubre. Un episodio que, al igual que en otras dinámicas que están más relacionadas con mis redes sociales, tiene como objetivo rememorar, conmemorar y exaltar la memoria, el nombre y el legado de uno de los grandes de América Latina, tanto en la poesía como en el satanismo. Por supuesto, el señor Héctor Escobar Gutiérrez. ¿Y qué podría decirse de don Héctor Escobar que ya no se hubiera dicho en este canal o en otros espacios tal vez? Aquí, en Ecos del Abismo, siempre he procurado por aprovechar este espacio para exaltar su memoria, bien sea compartiendo algunas de las frases que nos dejara en las entrevistas que pudo dar, o compartiendo directamente sus poemas, o incluso leyéndolos, como el año pasado, donde realicé más bien un directo y ahí leí varios de sus poemas. ¿Qué podría decirse que no se haya dicho ya de una figura tan emblemática para Colombia y para América Latina? Pues bien, hace un par de años que sé de la existencia de este libro, El Enviado. Es un texto del profesor Alfonso Gutiérrez Millán que está escrito a modo de novela y podríamos decir también crónica, que relata varios de los episodios por los que pasara un joven Héctor Escobar Gutiérrez, que por supuesto dan cuenta de muchos elementos y aspectos de su vida, tanto a nivel personal e íntimo, algo que no abordaré por aquí porque no es el objetivo del canal, pero también que nos van a permitir dilucidar muchos más elementos a la luz de aquellos aspectos que componían ese satanismo, si se quiere, o incluso esa estructura de lo mágico y lo místico en Héctor Escobar Gutiérrez. Así que hoy, 18 de octubre, cuando se conmemora un año más de la partida de don Héctor Escobar de Malhud hacia los insondables recovecos del abismo, utilizaré este libro, El Enviado, en algunas partes, para comentar un par de cuestiones al respecto y centrarme y enfocarme una vez más, como lo dije, en rememorar, en conmemorar la vida, el legado y la memoria de don Héctor Escobar Gutiérrez. Hay algo importante con este libro y es que sale en el 2008, momento en el cual don Héctor todavía nos acompañaba aquí en la Tierra, y de acuerdo a lo que supe de una fuente muy confiable, este libro ha sido recibido con elogios y con detracciones de parte de algunas personas, principalmente porque es una novela que no se guarda mucho en términos de relatar ciertas experiencias, ciertos aspectos que podrían rayar e ir incluso más allá de lo sobrenatural. Sin embargo, de acuerdo a esta persona con la que pude conversar acerca de este tema, que fue un gran allegado de don Héctor cuando estuvo vivo, era así tal cual como don Héctor esperaba que saliera esta novela. Él estaba de acuerdo con lo que estaba allí relatado. Hay muchos aspectos que no voy a tocar porque esto no es una especie de reseña del libro, sino más bien aprovechar un poco esos otros elementos que están condensados allí. Si ustedes quieren adquirir este libro, creo que todavía quedan algunas copias disponibles en la página oficial de Héctor Escobar Gutiérrez de Facebook. Ahí se pueden dirigir si les interesa. La verdad es que es una novela interesante de leer. No es una novela que únicamente refleje a Héctor Escobar, sino que Héctor Escobar es un reflejo a su vez de la dinámica de Pereira de los últimos años, años 70, años 80, años 90, y es muy interesante desde ahí como elemento incluso histórico. Aparecen además otras figuras importantes y otros detalles que, como dije, no me voy a detener mucho aquí, más bien les dejo esa pequeña curiosidad por si tienen la gran oportunidad de hacerse con esta obra. Como todo elemento biográfico, lo primero que huelga decir es que Héctor Escobar Gutiérrez nace un 11 de junio de 1941 en la ciudad de Pereira y fallece allí mismo, en esa ciudad que vio nacer, crecer y desarrollar su obra el 18 de octubre del 2014. Cuando hablamos de Héctor Escobar Gutiérrez, dos elementos deberían de llegar a nuestra mente: poesía y satanismo.
Para una persona que quizás no esté muy familiarizada con la literatura, con los libros, con los sonetos, podría resultar un poco extraño o ajeno el por qué una persona llegaría a complementar de alguna forma la poesía con un discurso espiritual tan fuerte en este caso como lo sería el satanismo. La respuesta la podemos encontrar básicamente desde esa idea de que la poesía, como arte que es, exige en el poeta tener una gran sensibilidad para analizar todos los elementos que constituye su realidad y el universo circundante. ¿Y eso no es acaso, me pregunto yo, lo mismo que realizaría un místico o un buscador espiritual? En efecto, cuando vemos justamente este elemento de la poesía desde allí, entendemos por qué se compaginó tan bien con ese satanismo de Héctor Escobar, que supuso una búsqueda del mal metafísico, del adversario, de lo infernal, de lo avernal y de, por supuesto, otras grandes influencias suyas como Howard Phillips Lovecraft, como Edgar Allan Poe, como Charles Baudelaire, que hacían de lo horrible, de lo feo, de aquello que era rechazado, el elemento central dentro de su obra, para explorar justamente esos aspectos oscuros, diabólicos, nocturnos y vetados, por supuesto, del ser humano. Pero Héctor Escobar no fue solamente una especie de seguidor del diablo, si lo queremos ver así. Él mismo era visto por muchas personas, y creería que un poco también a sí mismo, como una encarnación del diablo. Cualquiera que haya crecido en la Pereira de los 70, 80, sobre todo es 80, 90, 2000, habrá escuchado alguna vez, al menos en la vida, esa idea, esa leyenda, ese mito urbano de que el diablo, el Papa Negro, vivía en el barrio Providencia de Pereira. Hay que decirlo, sin importar el escándalo, el estigma, el señalamiento, el rechazo social, don Héctor Escobar no tuvo ningún tipo de reparo en encarnar esa figura muy mefistofélica, si me lo permiten también, de ese diablo señorial, porque esa es otra cosa que hay que decir y que precisamente nos lleva a rescatar la figura de Héctor Escobar una y otra vez cuando hablamos de satanismo, porque es un referente que nos muestra un lado completamente contrario o distinto de lo que usualmente está dentro del imaginario colectivo de las personas cuando se habla de estas temáticas. Al día de hoy puede parecernos completamente normal o un poco más aceptable el hecho de que hayan personas, o hayamos personas más bien, que nos sintamos afines a todos estos discursos, que vistamos de negro, que utilicemos cierta simbología, que tengamos ciertos tatuajes, pero recordemos muy bien que el momento en el que Héctor Escobar desarrolló todo este proceso fue en una Colombia absolutamente aferrada al catolicismo y el conservadurismo. Y eso fue lo que hizo que durante muchos años la figura de Héctor Escobar fuera motivo de repudio. Sin embargo, con el paso de los años, lastimosamente, y digo lastimosamente porque hubiera sido excelente que él hubiera podido ver el reconocimiento de su obra en vida, precisamente Héctor Escobar no es solamente visto como esa figura maquiavélica o malvada o diabólica, si se quiere, sino como uno de los pilares fundamentales del área intelectual de Pereira. Él es uno de los personajes claves e importantes en el desarrollo de esa área aquí en la ciudad. Tanto es así que me permito hacer este pequeño paréntesis. Si ustedes observan, para los 150 años de esta pequeña ciudad, se realizó un proceso llamado 150 líderes. Básicamente, en el canal del gobierno local se subieron videos de 150 personas o 150 proyectos, entre proyectos y personas más bien, que resaltaran de alguna manera esos elementos pereiranos que hubieran ayudado a Pereira de alguna manera. Y lo que seguramente era insospechado e inimaginado años atrás, pues sucedió. A don Héctor Escobar se le dio justamente el reconocimiento que merece como esa figura que impulsó la literatura, la poesía y por supuesto todo un personaje de esta ciudad y que es de hecho uno de los tantos símbolos que tiene Pereira. Ahí Héctor Escobar, en ese video que los invito a que lo busquen si gustan, que se llama así, Pereira 150 líderes Héctor Escobar Gutiérrez, vemos cómo una vez más en los últimos años de vida o en los últimos momentos de su vida,
Héctor Escobar estuvo bajo la luz de los reflectores, levantando con orgullo esa bandera del satanismo y también de la poesía. Y hablando de eso, para cerrar esa parte, porque no quiero quedarme mucho allí, Colombia tiene una deuda histórica con Héctor Escobar Gutiérrez. Una deuda que no ha podido ser pagada porque aquí todavía existen quienes se rasgan las vestiduras en el mal llamado país del Sagrado Corazón de Jesús y no son capaces de reconocer la perfección lírica, poética, dentro de los sonetos, dentro de los versos de Héctor Escobar, simplemente por sus afinidades espirituales. Esperemos que con el tiempo y con el avance que se supone en el que estamos al día de hoy, eso permita que con el tiempo justamente él reciba ese lugar que merece al lado de los grandes de Colombia. Hablando en materia de su obra literaria, tenemos que decir que Héctor Escobar en su totalidad dejó libros que están escritos desde la poesía y otros tantos más que están inéditos o que están todavía por salir. Y aunque lo avernal, lo infernal, lo diabólico, la magia, el misticismo jugó un papel muy importante y predominante dentro de muchos de estos poemas, justamente, desafortunadamente no tenemos un libro que haya sido escrito de puño y letra de don Héctor Escobar que nos sea como una especie de grimorio. Sin embargo, a partir de el material que hay disponible en internet, de las entrevistas que le han hecho, y particularmente en este caso de este libro del enviado, el profesor Alfonso Gutiérrez Millán, es donde podemos empezar a desglosar un poco más y comprender cuál era ese sistema, esa estructura mágica, que es el tema que atañe sobre todo a este canal. Paréntesis, tengo que decir que yo soy un defensor de que los sonetos, los poemas de don Héctor Escobar, enfocados en esa parte infernal, como en los que aparecen en el libro de Los mitos y otros poemas, pueden ser fácilmente utilizados como conjuros, como rituales de apertura, como lanzamientos de círculo, como destierros o como parte de la liturgia de cualquier practicante. Y creo que antes de abrazar cualquier otro tipo de esquema extranjero, si somos de aquí, de América Latina y particularmente de Colombia, deberíamos poder entonar esos conjuros como una forma de entender que no solo fueron sonetos y poesías, sino que las entrelíneas, que son las más importantes, guardan justamente toda esa filosofía y toda esa cosmovisión y entender y esa magia propia de Héctor Escobar. Tratemos de desglosar algunos de los elementos. Y digo algunos porque definitivamente es complejo tratar de generar una categorización de cada uno de los aspectos, pero voy a tratar de comentar algunos que son relevantes y algunos otros que me parecen curiosos o que no necesariamente he tocado a total profundidad aquí. El mal es una constante dentro de la filosofía, la estética y la obra de Héctor Escobar. Como justamente lo mencionamos, no es cualquier mal, es el mal metafísico y particularmente el personaje que encarna el mal en las religiones que predominan en Occidente, el diablo, Satanás, Lucifer, Samael, Luzbel o el nombre que ustedes prefieran para él. Pero el mal no es entendido necesariamente como lo absolutamente negativo o aquello que es destructivo para nosotros como seres humanos. Es entendido como un elemento clave para poder avanzar, desarrollar, evolucionar. El mal, si lo leemos en Héctor Escobar, son aquellas acciones que nos llevan a la transgresión, que como decía él en sus propias palabras, la transgresión es el acto más lúcido del hombre. Y entonces aquí tenemos que hacer también otras contextualizaciones. Hay que recordar que el satanismo o el neosatanismo de los años 60 era precisamente una consigna, un discurso que luchaba fuertemente contra la represión religiosa que ha existido desde siempre dentro de las sociedades y culturas en los que los principios de las religiones abrahámicas primaron por encima de todo. Y lo que teníamos en su mayoría era una cohibición de aquellos aspectos que paradójicamente hacen parte de nosotros como seres humanos. Es decir, esto lo único que llevaba era negarnos como seres humanos y alimentar paradójicamente una serie de demonios internos que luego lograban salir de las peores maneras posibles. Es así como tanto don Héctor Escobar Gutiérrez como otros seres humanos encontraron
un cobijo detrás de esa imagen del adversario que representaba desde esta nueva postura y visión del satanismo una representación de la libertad, la voluntad y el placer. ¿Por qué el placer? Porque definitivamente dentro del marco de lo religioso, el placer o el goce, el disfrute de ciertas cosas, siempre ha sido visto como pecado, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el área de lo sexual, que es algo que, como lo sabemos muy bien al día de hoy, hace parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando se reprime, y cuando se niega, y cuando trata de alguna manera de colocársele unos grilletes, es cuando una persona suele tener mayores dificultades en su vida, en muchos casos, por supuesto. Justamente uno de los aspectos de ese satanismo de Héctor Escobar colindaba mucho con esa idea de lo dionisiaco, de lo placentero, de lo aparentemente libidinoso. De hecho, no creo que esté mal decirlo, pero pues él tenía una fama de Don Juan. Algunos de los comentarios que siempre se lanzaban era que muchas veces se le veía acompañado por mujeres, a él y a su grupo de amigos, que además de eso asistían a la Casa Nefanda, nombre que se ganaría la morada y santuario donde tendría su templo aquí en el barrio Providencia, en Pereira. De hecho, siguiendo con ese tema del placer, en algunas oportunidades Héctor afirmaba ser seguidor o cultuador, si lo queremos ver así, del dios Pan, una figura que está muy relacionada con el sexo, con el vino, con las bacanales, ¿no? Con todo este asunto de lo dionisiaco, del placer, de esa libertad a través de esa exploración o esa experiencia de esos instintos más primitivos o animalescos, si lo queremos ver así, en nosotros como seres humanos. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad, o si alguien tiene la oportunidad de asistir a la cámara ritual de Don Héctor, verá que hay un par de cuadros ahí que tienen un macho cabrío copulando con una mujer. Esto haciendo referencia, ¿no?, a esa idea del sábado de las brujas y un poco ese mismo asunto de las bacanales, pero desde una perspectiva oscura, siniestra y maligna. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Esa es la típica imagen, ¿no?, que se sostiene alrededor del satanismo, que se hacen encuentros de este tipo íntimo con múltiples personas. Ya saben por qué tengo que hablarlo de esta manera. Y que es simplemente una especie de desfogue y de libertinaje. Pero he aquí cuando encontramos que esta es una visión que puede ser errada o que puede estar limitada. Pues desde ese mismo elemento de lo sexual, hay otro aspecto que es relevante dentro del sistema que manejaba Héctor Escobar Gutiérrez. Pues precisamente, una vez más, yéndonos al libro del enviado, aquí constatamos cómo el Tantra hacía parte fundamental y esencial de los procedimientos más místicos, más mágicos que llevaba a cabo Héctor Escobar Gutiérrez, donde la unión de dos personas se entendía como la unión de Shiva y de Shakti, y cómo ese acto en sí mismo ya no era el placer mundano como tal, sino que se convertía en una vía por la cual, a través de ciertos ejercicios, respiraciones, asanas, meditaciones, chakras, todo esto está comentado de hecho aquí dentro del libro, lo cual evidentemente confirma esta idea, pues entonces las personas podían alcanzar un grado superior de conciencia. El acto en sí mismo podía llevarles a experimentar con esas esferas espirituales que se supone que se tratan de contactar dependiendo del camino en el que uno esté. Podían ayudar al individuo, o pueden ayudar al individuo más bien, a desidentificarse de su ego para poder dispararse hacia otra realidad. De hecho, una de las cosas que a mí más me llamó la atención desde siempre cuando veía videos de Don Héctor, cuando me interesaba por estudiar sobre él, era que se hablaba que era el fundador o que manejaba el llamado Templo Tántrico de Sudamérica. Para mí en ese entonces, eso fue hace bastantes años, no hacía mucho sentido, bueno, satanismo, pero tantra. Y claro, y es porque aquí precisamente podemos ver cómo, a pesar de que Don Héctor Escobar se encargó de reforzar esa idea de que él era el diablo o un enviado del diablo, a través de su pinta, de su look vestido de negro, su mirada imponente, e incluso algún detalle que hacía que era muy particular, y era tomar partes de su cabello y tratar de hacerse una especie como de cuernos que bajaban hasta la frente. Esa es apenas una de las capas que
hacen parte del que era verdaderamente el trabajo de don Héctor Escobar en materia de lo espiritual. Y no en vano, por esa misma razón es que encontramos que él decía, él era el continuador de la obra de Aleister Crowley, quien de hecho hay que decirlo, en materia de lo mágico yo creería que fue una de las influencias más grandes e importantes para Héctor Escobar, y recordemos que Crowley justamente estaba muy familiarizado con el Tantra y con los sistemas orientales que hacían de la meditación, el trabajo de chakras, la concentración, los sueños, etcétera, etcétera, algo supremamente importante y fundamental para desarrollar en el practicante. En algún momento yo leí, tanto aquí como en este otro libro que cité el año pasado en el video sobre la historia del satanismo de Colombia, el de Exiomo Cetina, creo que se llama así, El rastro del diablo, algo creo que se llama así, si no estoy mal, que don Héctor tuvo un maestro. Se me escapa el nombre en este momento. Sin embargo, recordemos la época. Y hasta donde yo sé, pues don Héctor no era que tuviera los recursos económicos más fuertes como para haberse ido hasta la India. ¿Para qué digo esto? Para resaltar cómo, o bien especulando, aquí lo tengo que aclarar, su cercanía con el Tantra lo que le permitió fue volver a reactivar una serie de conocimientos de otras existencias pasadas, y eso es muy importante también. Don Héctor daba por sentada la idea de la reencarnación, de la metempsicosis. Entonces es un satanismo que no necesariamente va a ser ateísta. Yo ya lo había dicho hace unos días atrás cuando compartí otra publicación donde él justamente da su definición de qué es el satanismo. En un asunto un poco complicado, porque el libro relata un capítulo de la vida de don Héctor que hace parte un poco de esos escenarios bochornosos por los que tuvo que pasar, y es que alguien lo denunció legalmente por haberle robado su alma. Entonces, en ese momento, don Héctor, en su discurso, lo que hace es explicar el satanismo como una búsqueda interior, da ciertos comentarios acerca del alma. En ese caso dice que si el alma existiera sería algo intangible, que no se puede contener en ninguna parte, como para él llegársela a robar. Y entonces ahí vemos un poco cómo a veces su discurso pudo haber sido teísta o ateísta. Realmente lo que yo siempre he notado y visto en él, como una persona que estudió no solamente magia, sino todo lo que pudo, me atrevo a decir, es que él trataba de explicar sus ideas, su satanismo, su espiritualidad desde todas las áreas posibles. De hecho, hay varias menciones a la ciencia y a las matemáticas en sí mismas, que son ciencias duras, que no darían nunca digamos, bien visto esta idea de lo metafísico, del mal, de Dios, del diablo, etcétera, etcétera, pero aún así él se abogaba de esos elementos, y eso me parece muy importante, sobre todo para el practicante del sendero de la mano izquierda, que muchas veces, sobre todo el moderno, suele quedarse únicamente con los grimorios y con la parte más esotérica del asunto. Hay que comprender que esto es quizás una de las tantas visiones que existen para comprender ese universo, no importando que algunos estemos buscando salir de él o no estar dentro de él. En fin, tal vez me desvié un poco ahí, pero lo que quería decir antes de todo esto era que, antes de comentar el tema de la reencarnación y demás, era que don Héctor Escobar, o bien era la encarnación de alguna persona que haya desarrollado el Tantra hace muchos años atrás, o definitivamente el ser tan autodidacta o la forma de ser tan autodidacta de este hombre era tan impresionante que le bastaron los libros, puede ser de Crowley y seguramente de otros exponentes, para comprender cómo se llevaban a cabo las ceremonias, los rituales, los asanas, las posturas, las meditaciones. De hecho, en el libro se describen de manera particular algunas de esas operaciones que se llevaron a cabo dentro del templo tántrico de Sudamérica. Aunque de alguna forma yo he planteado una especie de paradoja, o eso creo, frente a un elemento que es lo sexual. Por un lado dionisiaco libidinoso y por el otro lado casi que sacro. Desde esta parte del Tantra no podemos atrevernos a decir que existen dos personas o existieron dos personas en Héctor Escobar. Más bien es lo que les decía. Eran tantas las áreas desde las que él trataba de formarse, de comprender, de entender el mundo, el universo, estas realidades o estas otras realidades, que pudo tocar distintos elementos. Es así como justamente veíamos en él, aunque bueno, ahora pensándolo un poco bien y entrando ahí, rompiendo un poquito el esquema de lo que tenía planteado, don Héctor era un Géminis, 11 de junio.
Sí que, bueno, sí puede ser posible que existiera esto, pero a lo que voy es que más que ser un ser dual, era un ser integral. Porque así como podía conservar la típica actitud y postura individualista del satanista que está ensimismado y concentrado en su obra personal y en su cámara ritual, recluido del mundo o excluido más bien de él, asimismo también se le veía como una persona jovial, sociable, amable, rodeada por sus buenos amigos. Yo creo que hablar de Héctor sin hablar de sus amigos, que eso no me compete a mí desde luego, no me considero con el derecho de hacer algo así, pero sí de mencionarlo, es imposible. Héctor, yo, muchas de las anécdotas que leí en este libro estaban rodeadas por sus amigos. Sus amigos, a pesar de no necesariamente todos compartir sus afinidades y demás, fueron una parte fundamental y clave de él. Y creo que eso nos recuerda justamente esa idea de eterno estudiante que todos tenemos que mantener en este sendero y en este camino, para poder comprender que igual, aunque la vía mística nos lleva a apuntar hacia una realidad, una dimensión espiritual, seguimos estando dentro de la materia y hay que aprender a movernos a través de ella. Hablando de otros detalles de la vida de don Héctor, encontramos que fue un tarotista. Parte de su oficio, seguramente monetario, económico y tal, se basó en ser un tarotista. Según cuentan las personas de aquella época, era muy bueno, era supremamente acertado, tanto así que afuera de su casa se decía que se hacían carros de lujo, ¿no? Carros de alta gama, que se llama, que traían en su interior a las personas de la alta sociedad que venían a consultarse con don Héctor Escobar. Es muy interesante notar este elemento porque, nuevamente, hay una relectura tal vez o una aproximación de las cartas dentro de lo que yo he podido saber de personas cercanas a él. Para don Héctor, leer las cartas era como una especie de juego, ¿no? Y vamos a ver qué nos dicen. Pero esto no era tampoco tan así. Para mí, él combinaba su conocimiento de los arcanos, su intuición y otro elemento que se puede constatar nuevamente en el libro del enviado, y es su cercanía con el psicoanálisis. Entonces, seguramente ese oficio y tal lograba dejar tan llenas a las personas que iban a consultarse con él porque lograba amalgamar muy bien todos esos puntos. Quienes hemos leído las cartas para otros sabemos que en muchas oportunidades una lectura puede no ser necesariamente una actividad para predecir el futuro o para descubrir algo oculto, sino que puede también a veces prestarse como una especie de terapia. A mí personalmente no me gusta esa aproximación, pero es así. Y de alguna forma los arcanos también lo que nos tratan de ayudar es a darle sentido a ciertos elementos. Entonces es muy interesante notar eso y de hecho fue una de las cosas por las que fue altamente conocido. Otros aspectos relevantes, además de este tema de la reencarnación, además de este tema del tarot, dentro de su estructura o dentro de los elementos que componían su corriente o su tradición o su sistema de trabajo, más bien esa sería la palabra más adecuada, encontramos asimismo que los sueños y la proyección astral eran muy importantes. Y aquí me gustaría hacer mucho énfasis, porque hoy en día sentimos más esa facilidad de decir, una proyección astral es cuando yo entro en trance, cierro los ojos y simplemente visualizo que salí de mi cuerpo. No, don Héctor Escobar, en una época en la que había menos información de la que hay ahora, abogaba por esta idea de que efectivamente hay una parte de nuestra conciencia o de nuestro cuerpo astral que puede separarse de nuestro cuerpo físico y acceder a lo que sería una especie de doble dimensión de esta en la que estamos, ¿no? O una especie de dimensión espejo, más bien. De hecho, en este libro del enviado hay un relato bien interesante, o sea, entendería uno por qué en ciertos relatos que hay acá, que algunos son de un tono subido en ciertos aspectos y otros pueden sonar muy fantásticos, pues porque a algunas personas no les gustó o no les gusta necesariamente el libro. Y es porque hay una parte donde se describe cómo en un momento uno de los amigos de don Héctor entra en una especie de trance, producto, si no estoy mal, de la embriaguez, pero entonces logra proyectarse por fuera de su cuerpo y le relata a él y a otras señoritas que estaban en este recinto, en este lugar en el que se encontraban, lo que iba viendo. Es interesante.
Yo no digo que eso necesariamente tenga que suceder, yo personalmente nunca he visto a nadie hacer algo así, pero por lo menos nos va y nos lleva a esa idea de, hombre, hay que trabajar esa proyección como esa capacidad de salir del cuerpo, de no de visualizar, sino de estar por fuera. Y los sueños, indudablemente, también son un elemento fundamental en él. De hecho, eso sí lo menciona no en este libro, que yo lo recuerde, sino en el trabajo de grado de la profesora Orfaquelita Vanegas, la estética del mal y la herejía, creo que se llama así, en Héctor Escobar. Me disculpo si ese no es el nombre correcto, donde Héctor menciona, hay un poema de él que se llama Me condenan a la hoguera. Y recuerdo que cuando leí esa entrevista, pues lo que él básicamente dice es que cuando pasa por la prueba de los 4 elementos, hay un libro de don Héctor que justo se llama así, Los 4 elementos, es bellísimo. Yo tuve una copia hace muchos años, bueno, yo no, una persona con la que tuve una relación y era bellísimo, tuve la oportunidad de leerlo. Él habla de las pruebas de los 4 elementos que se tenían que pasar antiguamente. Entonces, él comentaba cómo a través de la remembranza de ese recuerdo de haber podido ser tal vez incinerado en una hoguera, pasaba nuevamente por el revivir, que es pasar a través de esas llamas sin tener que pasar físicamente por ello. Entonces, definitivamente los sueños, el plano de lo onírico va a ser fundamental en Héctor Escobar y creería que en la magia y en el misticismo en general tendría que ser así. Como toda figura emblemática, don Héctor Escobar tenía una frase célebre que aunque no era suya, definitivamente la popularizó. Este es el poderoso mantra conocido como Laus Satani. Esta palabra, si la buscamos, si la revisamos, básicamente hace parte del contexto de la llamada Misa Negra, Messe Noire, esta liturgia satánica que lo que busca es revertir aquello que se dice dentro de la misa católica. Laus Deo quiere decir gloria a Dios, o glorificado sea Dios, o alabado sea Dios. Pues Laus Satani no tenemos muchos problemas en deducir qué significa. Es una glorificación y exaltación al adversario. Es básicamente otra variación del famoso Ave Satani o del Salve Satanás en español. Lo comento porque en algunas oportunidades algunas personas me estuvieron preguntando sobre esto y bueno, este es como la explicación, o por lo menos es la que yo he encontrado más plausible frente al tema de por qué la utilizaba y de hecho hay algunas bandas y proyectos que también lo mencionan porque como les digo es simplemente una reversión de esa palabra que era sacra, esa expresión más bien que era sacra en latín para Yahvé. Ahora, hablando justamente de palabras, hay una palabra que se ha repetido constantemente en este video, incluso en el título, diablo. Diablo no era solo un epíteto, no era solamente una forma de designar a el adversario. Para don Héctor Escobar podríamos decir que era un mantra, de hecho lo mantraliza. Hay un video documental muy conocido donde se lo ve vibrar cada una de las sílabas que componen la palabra diablo. Pero en este libro del enviado particularmente encontramos que era una especie para él de anagrama. En este sentido, la D es Deus, la I es ignis, que quiere decir fuego, la A es aqua, la B es binarium, o sea, binario, la L es lumen, que quiere decir luz, y la O es origo, que quiere decir origen. Aquí un poco podemos ya ver ese aspecto cabalístico de Héctor Escobar. ¿En qué sentido? En que si de alguna manera hacemos un juego de palabras con estas palabras, valga la redundancia que acabamos de sacar, ignis, aqua, binario, lumen, origo, deus, pues de alguna forma nos habla de esa idea de el diablo como el origen de Dios o el diablo como igual a Dios. Es un poco como esta expresión en latín justamente que dice demon es deus inversus, o sea, el diablo es Dios al revés, algo así. ¿Y esto por qué es importante? Porque para don Héctor Escobar el problema del mal no era la existencia del mal tal vez, sino la no validez de ese mal. Porque para él tanto el bien como el mal eran fuerzas necesarias de alguna manera. Y esto tiene que ver con una discusión que incluso se lleva a niveles filosóficos, teológicos, de por qué si Dios es bueno hay mal o por qué Dios permite el mal. Entonces, ¿será que Dios no es tan bueno al final? ¿O será que el mal es más grande que Dios?
Todo eso hace parte mucho del componente de don Héctor Escobar y tiene mucho que ver con su propia cosmovisión y de hecho lo encontramos paradójicamente en su aproximación a la cábala, como lo decía, al árbol de la vida. Don Héctor trabajaba con el árbol de la vida. Él decía que de hecho Satanás era el custodio del árbol de la vida. Yo diría, ¿cierto?, que hubiera sido más adecuado haber trabajado con el árbol de la muerte y podría dar muchos comentarios desde mi contexto actual, pero uno, eran otros tiempos. Y dos, este video no se trata de mí ni de mi opinión, si me parece, si no me parece. Se trata de resaltar aquellos aspectos que podemos encontrar de alguna forma dentro de la obra y el pensamiento de don Héctor Escobar. Como lo dije, de alguna forma este ejercicio es tomar fragmentos de aquí, de allá, de este escrito, de esta entrevista, de este libro, de esta persona que le conoció, porque desafortunadamente don Héctor Escobar no pudo dejarnos de su puño y letra, como lo dije, un grimorio suyo que él mismo haya escrito. Pero sí que podemos aprender a leer entre líneas y eso es lo que he tratado de hacer al día de hoy. Para finalizar, diría que hay una palabra que está incluso dentro del título de este video, el enviado. Obviamente elegí esta palabra, el enviado del diablo, uno, como una forma de hacer alusión a este libro del profesor Alfonso Gutiérrez Millán y también como una forma justamente de resaltar eso que el mismo Héctor Escobar aceptaba sin vacilación alguna cuando estaba en vida. Él era el enviado. ¿El enviado de quién? De esas fuerzas nocturnas, oscuras, diabólicas, demoníacas, que estaban dormidas en este plano, que necesitaban ser despertadas, que si incluso lo vemos desde los aspectos más arquetípicos y simbólicos, hacen parte de todos nosotros como seres humanos, pero que desafortunadamente estaban totalmente apaciguadas, estaban totalmente menguadas por los discursos religiosos. Y por eso, figuras como un Héctor Escobar Gutiérrez, que no tuvo problema alguno en parársele de manos firmes a una sociedad pereirana, a una sociedad colombiana, conservadora, católica, que lo amenazó, que lo tildó, que lo juzgó, que lo rechazó, es una labor que tenemos que hacer. Tenemos que rescatar y resaltar su figura, porque soy un convencido de que es gracias a personas como don Héctor Escobar que esas semillas de la luz negra se sembraron para que posteriormente pudiéramos llegar otros que hemos sentido su influencia y afinidad con él y con su obra, ya sea porque se haya plasmado en la música o en el arte, o en este caso en la magia concretamente. Definitivamente él es uno de los grandes pioneros del satanismo y de la magia negra aquí en América Latina y en Colombia. El legado de Héctor Escobar Gutiérrez perdura y perdurará por siempre. Y yo, mientras esté aquí, trataré siempre de rendirle ese tributo, ese homenaje al grande. Sin figuras como don Héctor Escobar Gutiérrez, el Sendero de la Mano Izquierda, no solo en Colombia, sino me atrevería a decir que en el mundo, aunque no tenga cómo comprobarlo, no hubieran podido llegar hasta donde están llegando al día de hoy. Por eso, para él, siempre todo el honor y respeto, y hasta donde quiera que se encuentre, con mucho respeto, este Laus Satani. Les agradezco mucho una vez más por participar de este homenaje para esta figura que es tan importante aquí en Ecos del Abismo. Espero que le dejen su me gusta, su comentario, compartan el video si les ha gustado. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!